Hola amigos, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo. Me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Pura vida. Muy bien, gracias a Dios. Este es el episodio 19 del podcast de Comunidad Nexo. Como siempre, nos entusiasma tener formas distintas en las que podemos compartir las ideas, las enseñanzas y también los valores, los principios, la teología que venimos discutiendo. Un tema que hablamos con el podcast es queremos tener discusiones teológicas y compartirlas y llevarlas a todos de una manera práctica. Así que este es episodio 19 y nos emociona también. Estamos cerrando la serie de valores y estamos cerrando con generosidad. Generosidad, correcto. Ya comenzaste la semana pasada tocando el tema, abriendo con una idea básica y es: Dios es el dador. ¿Qué puede darle el hombre a Dios? Sino hasta su mero acto de dar es una gracia que procede de Dios mismo. Sí. Y a partir de ahí desarrollas unos conceptos interesantes. Y dijimos, tú dijiste incluso durante la enseñanza, que en este podcast estaríamos presentando nuestras posiciones teológicas en relación con el dar, que obviamente toca un tema que es muy usual escuchar, no solo en el mundo eclesial, sino hasta en el mundo secular llega a ser un concepto que la gente entiende, y es el diezmo. Así que hoy vamos a estar hablando de diezmo, diezmar como acto, ofrendas, generosidad, todos esos conceptos entrelazados. Así que, si les parece, comenzamos. Tal vez deberíamos iniciar diciendo que el diezmo es un concepto tan popular que ni siquiera se circunscribe solamente a los espacios eclesiales, ¿verdad? O sea, vos vas a la calle y le preguntas a alguien qué es un diezmo y la gente te va a decir qué es. Es eso que piden, de que 10% de lo que usted gana lo dé a la iglesia o se lo dé al pastor. Una idea general te van a poder dar en relación con qué es, en qué consiste el instituto, el concepto como tal, ¿verdad? Sí. Y después de verlo, digamos, un concepto tan amplio, es bueno decir que parte del esfuerzo que vamos a hacer hoy es poder entender un poquito desde la perspectiva del Pentateuco como instituto, qué quedaría entender, incluso entendiendo el concepto como tal, qué significa diezmo, que claramente casi que la palabra lo dice, pero bueno, ahí lo vamos a ir desgranando. Y lo segundo es que este es un concepto o es un tema en el que los cristianos tienen diferencias de posición. O sea, es un concepto sobre el cual cristianos, nacidos de nuevo, justificados, quienes habitan el Espíritu Santo, tienen diferencias de posición y de pensamiento. Y yo lo digo por mí mismo, algunos de los teólogos que son un punto de referencia para mí, que escucho constantemente y demás, si te digo 5 o 6, unos cuantos, no sé si la mitad exactamente, pero unos cuantos no apoyan el diezmo, otros sí apoyan el diezmo. Entonces, incluso algunos que fueron mentor y aprendiz, uno sí y otro no. Ajá. Entonces, dentro de todo esto, creo que también hay que tener claridad de que este es un tema no central dentro de la doctrina cristiana, en el sentido de que podés ser salvo, santificado y eventualmente glorificado el día de Cristo si aplicabas el diezmo, y podés ser santo, santificado, glorificado en el día de Cristo si no aplicabas el diezmo. Sí, y yo creo que aquí la salvedad también va muy dirigida al sentido de que no queremos crear división con el tema. Más bien queremos dar nuestra posición, pero cada quien tiene la libertad de entender y aplicar algunos de estos conceptos bíblicos según corresponda. Correcto. Como estás diciendo, no es un tema medular en nuestra fe cristiana. Entonces, queremos hacer esa salvedad porque queremos ser muy sensibles sobre todo con la gente en la congregación, como parte de Comunidad Nexo, pero también con otras personas que son amigos de nosotros, que son pastores, que también facilitan el trabajo en una iglesia, en organizaciones o lo que sea. Entonces queremos tal vez como aclarar ese tema de que no queremos causar ni controversia, ¿verdad? Nada más ser muy honestos con nuestra posición. Y una cosa que comentábamos también es que es un ejercicio que como organización eclesiástica nos permite operar en lo que para nosotros nos corresponde con un poco más de claridad. Eso mismo es. Porque el diezmo, como estabas diciendo, la gente conoce más o menos, pero conoce el término y lo aplica según lo que ha escuchado y ha visto. Y ciertamente la palabra diezmo acarrea como mucho lastre, ¿verdad? Muchos conceptos y preconceptos que la gente tiene, y algunos de ellos son negativos. Entonces, para nosotros también como organización, como comunidad de fe, es importante
dar una salvedad para alejarnos de algunas prácticas o algunos abusos que se han dado con el tema del diezmo. Sí, entonces, sí. ese es como nuestro corazón con esto, ¿no? Sí, Crear correcto. como Es conflicto. parte de nuestra serie de valores que vienen dentro de una serie o de una concepción anual de temas que lo que ha ido es mostrando los fundamentos de nuestra comunidad. Es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? A lo largo de, desde julio de 2022 es lo que hemos venido realizando. Así que bueno, Démosle. si te parece, entremos. El enfoque que queremos darle tal vez al instituto es, queremos verlo cronológicamente. Y queremos ir viendo desde lo más temprano que encontremos la referencia al diezmo hasta lo más tarde que la encontremos. Sí. E ir mostrando los argumentos. Tal vez aquí, como todo buen argumento jurídico, como todo buen ensayo, deberíamos comenzar por la conclusión y presentar nuestra posición de manera clara, nuestra posición como organización de manera clara, sin tener a la gente en ese, como que fuera esto un libro, un thriller, ¿verdad? Un libro de suspenso. Esperando a ver en de qué qué va a termina. pasar, en qué van a decir, qué si no, Sí. ¿verdad? Yo creo que podemos decir con toda apertura que en Nexo, como congregación, no estaremos utilizando el instituto del diezmo, el concepto de diezmo, en relación con la generosidad. La generosidad, sin duda alguna, sí es un valor Totalmente. que es parte esencial de nuestra congregación. No así lo será el solicitar diezmos como instituto, con todo el contenido que veamos hoy. Con ningún sentido de exigencia ni con ningún sentido de manipulación, sino que la gente queremos motivar a la generosidad en el ejercicio de lo que hacemos como comunidad, pero sobre todo generosidad en la vida del creyente en sus propios ambientes, familia, trabajo, comunidad, para ser influyentes con ese valor y ese sentido de generosidad, que por cierto es el que con más claridad podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Alguien decía, por ahí se usan preguntas como si el diezmo es bíblico. Sí. Bueno, esa pregunta es una pregunta un poco abierta. O sea, si con decir que es bíblico es que aparece en la Biblia, pues sí, es bíblico. Sin duda alguna, sí. Está ahí. Pero la gran pregunta, y creo que la que queremos responder es si este mandamiento, esta institución del diezmo corresponde a nuestro tiempo. A este lado de la cruz, dicen algunos teólogos. A este lado de la cruz, a sí. Este lado de la cruz. Y es lo que queremos avanzar, digamos, en ese formato cronológico. Así que... Entrémosle. El primer momento en el que vemos el diezmo entonces sería en lo que, o la primera sección, bloque temporal, es previo a la ley, a la institución de la ley como tal, ¿verdad? Desde la comprensión, recordemos que una vez que se forma el pueblo de Israel, llega el momento en el que a Moisés le es entregada la ley y existe un compendio de unos 613 mandamientos. ¿Unos cuantos? Sí, exacto, unos cuanticos que establecen la forma de vivir del pueblo de Israel para ese periodo, ¿no? Entonces, pero previo a eso tenemos los patriarcas que establecen, en quienes también vemos el tema del diezmo. Y lo vemos en dos en específico, y suelen ser los dos elementos que se mencionan, que son Abraham y Jacob. Tal vez enfoquémonos principalmente en Abraham, que suele ser el más utilizado para mencionar la característica pre-ley o pre-mosaica del diezmo, por quienes son partidarios de ¿verdad? Claro. El texto está en Génesis 14, tal vez podemos echarle una ojeada. Génesis 14, lo que sucede o el contexto es que tuvieron lugar guerras, disputas militares. Y entonces dice en el versículo 12 que habían tomado a Lot, Génesis 14, versículo 12, que habían tomado a Lot, que si lo recordas era sobrino. Es el que la esposa va a volver a ver para atrás y se va a convertir en estatua, lamentablemente. Entonces, en el 13 dice que, bueno, uno de las personas se escapó, le dijo a Abraham, en este caso se llamaba Abraham, que habían tomado a Lot. Y Abraham entonces, al oír que su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta al norte de Damasco, y allí recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, hay una batalla, una victoria militar, y cuando vuelve de haber derrotado a estos reyes, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, usualmente el argumento en relación con esta parte suele ser que si era previo a la ley, tiene vigencia perpetua.
O sea que si el diezmo se instituyó de manera previa, no se requiere, o la gente no va a argumentar solo en el periodo de vigencia de la ley, que es un tema que ya vamos a tocar y que también es un punto en discusión, pero que si estaba previo, entonces definitivamente aplica desde el principio. Era un principio de Dios para todos los tiempos. Como decirte, no sé, el matrimonio, ¿verdad? La idea de unión de hombre y mujer, que era un principio para toda la vida. Sí, y como que, universal. Universal, exactamente. Sí. Aquí tal vez tenemos que hacer un par de salvedades o de reflexiones sobre este argumento en relación con este momento prelevítico, ¿verdad? Sí. Tal vez el primero que tendríamos que hacer es pensar que Abraham hace esto como un acto único. Eso es tal vez lo primero. No hay referencia en ninguna parte del texto en Génesis en el que sepamos que Abraham, después de eso, cada mes o cada cierto tiempo, iba a donde Melquisedec y le daba el 10% de todo lo que produjera y el 10% de todo lo que ganara, de sus bienes y demás. Eso no se encuentra en el texto, sino que lo vemos como un acto único. Y estamos hablando de un periodo donde además las conquistas territoriales eran recurrentes. Y es interesante que no hay otra mención donde esto recurrentemente esté pasando, que Abraham esté buscando a Melquisedec y esté en esta dinámica de dar de lo que él tiene. Sí. ¿Verdad? Muchos han hecho también énfasis en el contexto. Claramente hay un enfrentamiento y la figura de Melquisedec quizás es la que es más compleja de descifrar bien exactamente de qué persona estamos hablando. Lo que sí parece quedar claro es que es una persona que en este territorio está en el dominio más alto. Sí. O sea, la persona en autoridad, el rey de Salem. Entonces, muchos lo que han visto también en este diezmo de Abraham es darle el 10% de un botín de guerra. Eso es, tal cual. Es como decir, yo te gané en un combate, entonces de lo que yo tomé tuyo, yo voy a dar a tu papá porque está por sobre tu territorio y tu familia y tus cosas, que eran una manera también, una manera de decir, mira, yo conquisté este lugar, pero no estoy anticipando ir sobre lo tuyo. Entonces, era una cuestión que se usaba en el tiempo antiguo para los temas de botines de guerras y de mantener inclusive como las relaciones de paz con otros reyes, con otros gobernantes, con otros patriarcas, que era lo que hacían. O sea, poseían tierras, poseían bienes y ellos se disputaban entre esto. Entonces, una cosa muy específica también que se ven que esto es un solo momento, como decías, no es recurrente y que corresponde a una práctica que probablemente... A un botín de guerra. A un botín de guerra. Correcto. Y que corresponde a una práctica que se sale de un ejercicio espiritual, podríamos llamar, o de un ejercicio asociado directamente con Dios. Sí, tal vez, como decías, dentro de todo esto, el problema sería que utilizar ese argumento para identificar el que se instituya el diezmo para nuestros tiempos también... haría que la práctica del diezmo hoy en día sea muy diferente de lo que usualmente se enseña. ¿Qué se enseña? ¿Cuál es la tradición? Como decía Luis en el podcast pasado, cuando hablaba de servicio, pero mencionaba un poco, la tradición enseña que sobre todo lo que producís debes dar el 10% a Dios, o sea, a la iglesia. Y ahí también habrá quienes enseñan que debe ser a la iglesia local, donde recibís, y otros que nada más dicen, bueno, el 10% a donde sea. Ajá. La obra cristiana, ministerio, misioneros, lo que sea, pero da el 10%. Entonces, son como las tradiciones generales, y el tema es que querer basar esa tradición en este principio de Génesis lo haría incompatible en el sentido de que solamente, para ponerlo en términos reales, sucedería, por ejemplo, ese ejemplo que se me ocurre, como que hiciste un fondo de inversión, te fue muy bien, hiciste un montón de plata, te agarras ese fondo de inversión y de eso sacas un 10 y listo. Sí. Pero sería un acto único. No es sobre el salario mensual, sino sobre un acto único específico que usted algo excepcional. Excepcional, correcto. Sí. Así que sobre esta parte, tal vez nuestra principal objeción para verlo como una institución o una obligatoriedad presente para los cristianos de este lado de la cruz, como decíamos, es que difiere considerablemente lo sucedido en Génesis 14 respecto de la enseñanza tradicional del diezmo en nuestros tiempos, ¿no? Son muy, muy distintos y no podríamos decir que uno instituye entonces el otro. Y el otro tema, tal vez para conectar con la ley, es que ni siquiera el tema de que el diezmo esté en la ley surge por este pasaje o el de Jacob,
sino Sí. que es otro mandato en otro contexto. Entonces, si fuera un mandato universal, pareciera que no hubiese sido necesario estipularlo en la ley. Sí. Entonces, el hecho que viene en la ley y lo tipifica de una manera, de hecho, mucho más específica, en diferentes formas y diferentes tiempos de diezmar, ya de este argumento también como baja todavía más el establecer un diezmo universal por este evento de Abraham o el de Jacob también. Correcto. Así mismo. Pasan los años, Sí. Abraham tiene hijos, Jacob tiene hijos, se van a Egipto, llega Moisés, los libera y llega el tiempo de que Dios da la ley en el monte Sinaí. Y entonces es tiempo ahora de, ¿verdad?, revelar cuáles son los estatutos que Dios quiere en un tiempo, y aquí tal vez es el primer contexto importantísimo, en un tiempo en el que el pueblo de Israel era una teocracia. Ajá. O sea, es un gobierno regido por Dios. Hoy es diferente la forma en la que manejamos nuestros gobiernos. Pero, más allá de eso, se establece el instituto del diezmo. Y el diezmo tiene un fin específico. Ya para entonces, en primer lugar, había un tabernáculo. Eso es lo primero. Hay en un ese lugar momento, físico. hay un lugar físico donde Dios ha ordenado a los israelitas que será el punto de encuentro entre él y los israelitas. Un lugar de carácter sagrado. Sin duda alguna. Un templo propiamente hablando. Sí, el tabernáculo como tal no es o el más... prototipo inclusive de lo que llegó a ser después el templo de Salomón. No es más que una imagen de un templo, como vos decís exactamente. Entonces, ya existe ese lugar, existe el lugar santo, el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y ese espacio físico requiere un mantenimiento, requiere un presupuesto, requiere una forma de vivir. Pero además de esto, están próximos a entrar a la tierra prometida en Canaán. Y en Canaán van a hacer una repartición del queque. Van a decir, esta parte es suya, esta parte es suya. Entonces, bueno, ¿verdad? Neftalí y Aser están en el norte, Judá estaba en el sur, y por abajo estaba todavía Benjamín, etcétera, etcétera. Esas son las divisiones exactamente que van a ir tomando. Había 12 hijos de Jacob que formaban tribus, pero José como tal se dividió en sus dos hijos, Efraín y Manasés. Ellos son los dos hijos de José, a quienes Jacob bendice cuando está a punto de morir. Y Leví, la tribu de Leví, no recibe porción de tierra. Entonces, pues dices, ok, quité 2, ¿a quiénes? A José y a Leví, puse 2, Efraín y Manasés, ahí están las 12 tribus. Por eso veía 12 tribus en Israel, ¿verdad? Geográficamente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Leví? Y el tema era, a Leví, Dios escogió a los levitas, o sea, ciudadanos que venían del clan o la familia de Leví, para que fueran los que le servían en el templo. Y a ellos les dio simplemente ciudades satélites, si se quiere, que estaban sobre las diferentes tierras o partes geográficas de las tribus correspondientes. Que de hecho que estaban asociados, bueno, en el Éxodo estaban asociados con las... Tal vez para ilustrar esto, como que estaba el tabernáculo, que era una tienda con postes que se sostenían, y que ellos estaban avanzando en el desierto. Entonces, los levitas eran inclusive los que estaban a cargo de mover eso. De movilizar. Entonces, los levitas tenían un rol importantísimo. Volviendo al tiempo que decías con las tribus, la distribución los deja, digamos, a ellos por fuera de la parte territorial, pero otra vez habían ciudades de alojamiento para el ejercicio que ellos tenían que hacer, obligados o no obligados, pero sí, mandados de velar por el templo y toda, digamos, toda la dinámica sacerdotal. Sí. Correcto, sí, los sacerdotes de hecho eran descendientes de la tribu de Leví. Sí. ¿Verdad? Todos. Entonces, por ese lado, pues nos queda, digamos, una primera referencia, o muy clara más bien referencia en Números capítulo 18. En Números 18, el Señor le está hablando a Aarón y le cuenta acerca de la porción de los levitas, ¿verdad? Y le dice, tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los hijos de Israel, lo que estábamos hablando. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí estamos hablando de versículos 20 y 21 en el capítulo 18. Versículo 23
Serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo, y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Versículo 24, porque a ellos les he dado como herencia los diezmos que los hijos de Israel me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. Y de hecho, versículo 26, a los levitas diles, cuando ustedes reciban de mano de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. Entonces, aquí tal vez las preguntas iniciales eran, o son dos en relación con la institución del diezmo en la parte levítica, o en el momento de la ley mosaica, y es, ¿para qué servía el diezmo? ¿Cuál era su fin? Y una consulta adicional que tenemos que hacer después de analizar, son varios pasajes, no tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, pero son amplios, es ¿cuánto daban realmente? Sí. ¿Qué porcentaje daban? Entonces, entremos tal vez a esa parte 1, que es ¿para qué servía? El uso. Sí, el uso tenía, bueno, claramente lo estamos viendo aquí como el sostenimiento de este clan sacerdotal, los levitas. Sí, claro. Que llegaron a ser multitudes de personas. Hay un pasaje de referencia de el papá de Juan el Bautista, se me olvida, Zacarías. Zacarías, el esposo de Elizabeth. Dice que Zacarías le tocó en turno. Sí. Que da a entender que él entonces dejó su pueblo, que además muchos historiadores hablan de que era a las cercanías de Belén, Sí. Que era al sur de Jerusalén, del templo, Sí. y le tocaba servir. Entonces era un clan de personas. Y ellos lo que está diciendo, como estás viendo ahí, les tocaba ese diezmo para sostenerlos. Pero además del diezmo tenía como propósito sostener a las viudas, sostener a los huérfanos, y por ahí varios textos que mencionan a los extranjeros. Pero en general podemos decir que sostenía a la gente que estaba en un tipo de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces el diezmo también protegía de alguna manera este grupo de personas y sobre todo primordialmente o mayormente al ejercicio levita. Sin duda. Entonces, tal vez ahí ya sacamos las primeras conclusiones en relación con ese punto, que es, ¿para qué servía? Bueno, tenía un fin específico. Sí. Y es un fin sumamente contextualizado. Es un grupo de gente que servía en el templo de manera específica. Sí. 2, un templo. Bueno, primero un tabernáculo, luego templo. Entonces, el momento histórico redentivo en el cual existía un tabernáculo o templo, sí, y los israelitas venían a Dios, uno de ellos venía a Dios, sí, una vez al año hacia el templo, ¿verdad? Sí. En el lugar santísimo con toda claridad a pedir perdón, y el resto pues lo hacían en el lugar santo, claro, sirviéndole a Dios. Habían un montón de cosas que había que hacer, ¿verdad? Desde todos los utensilios que vemos en el templo, claro, la administración, el sostenimiento, los sacrificios, todo el tema, o sea, era demandante. Sí. De ahí que esta gente se le pide, dedíquense a esto en pleno. Correcto. Entonces, una cosa también que para mí es bueno ilustrar es que hasta el día de hoy todas las leyes o todos los ejercicios gubernamentales dictan una serie de cosas y además dictan un presupuesto. Que hace un fondo de dónde sacar la plata. Exactamente, hasta el día de hoy funciona así. Entonces una forma de verlo, para entenderlo bien, es que hay una ley que no solo tiene un alcance religioso, sino que es un tema organizacional, de país, de nación. Entonces, ante esta ley, hay un grupo de personas que la hacen regir, por decirlo así, que vendrían siendo los sacerdotes y los levitas, que son el ejercicio de esa ley y además en torno al templo. Entonces, hay varios elementos donde, por decirlo así, la ley ocupa el diezmo ocupa el ejercicio sacerdotal levítico. Entonces, estos elementos se sirven entre ellos para que la ley sea sostenida y sea ejercida en ese tiempo. Entonces, eso que estás diciendo de que debe haber un entendimiento muy en el contexto es que se ve la necesidad de que existan estos roles, este diezmo, estos fondos y este ejercicio sacerdotal y levítico. Sí. Y ahí surge la pregunta de cuál sería el uso que nosotros le damos si usamos esta palabra o si usamos esto como una exigencia o una demanda. Correcto. Si además nosotros nos desmarcamos de la idea de que entonces nosotros no estamos obligados a cumplir la ley. Ese es un punto esencial. Ese es el punto, creo que un punto de quiebre. Punto de quiebre básico, precisamente. Sí, es, como vos decís, hay un entrelazamiento muy importante de conceptos que son de un contexto histórico y la relación ahorita que se ha querido hacer es
si se daba para sostener a los que servían en el templo, que eran los levitas, hoy deberíamos, darlo para sostener a los que sirven en la congregación, o sea, al pastor. Y esa interpretación. Sí, ese homólogo. Esa analogía, es la palabra que estamos buscando. Es difícil de sustentar. Es muy concha. Porque es que uno no tiene que ver con el otro. Sí, definitivamente el pastor Diego Araya no es un levita. No. Y su comprensión de la vida, su forma de manejarse es muy diferente de los levitas. Totalmente. Como tal. Entonces, realmente decir que porque había un instituto en el Antiguo Testamento, hoy lo encontramos tal cual en el mismo esquema, es rápido y puede ser muy, muy apresurado. Es muy simplista. Entonces, aunque hay ciertas similitudes, las similitudes no se pueden establecer como un régimen. Correcto. Un ejemplo de esto es que en el Nuevo Testamento hablamos del sacerdocio universal, del creyente. Ah, sí. Y hablamos de Jesús como el único y suficiente sumo sacerdote que intervino por nosotros. Correcto. Yo no conozco o no deberíamos, ¿verdad?, de hablar de pastores que son intercesores por nadie en ningún sentido. Sí. Nosotros servimos, enseñamos, orientamos, guiamos, pero tenemos un sumo sacerdote. Exacto. Cualquier pastor está muy por debajo de lo que se entendía que era la figura sacerdotal en aquel tiempo. Sí. Aunque pueden haber ciertos, no sé si son principios o valores que pueden verse. Pero otra vez, sería muy simplista decir, estos dos son iguales y acaban. Que es lo mismo que a veces la gente comete, es un error que se comete también con la idea de la iglesia y el templo. Sin duda. Son lo mismo. De hecho, el uso de la palabra templo nos lleva a ese error, porque no hay ningún edificio en el que ninguna iglesia o cualquier iglesia se reúna en este momento tiene ese carácter sagrado de templo. Que tendría el templo de Salomón o el templo. Jamás. O sea, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sí. Bíblico, totalmente. Exacto. Nuevo testamentario. Sino que más bien nosotros somos constituidos los templos donde habita el Espíritu Correcto. De Dios. Entonces ahí es donde comenzamos a ver un choque entre querer traer ejercicio sacerdotal antiguo testamentario de la ley a nuestros días y mezclarlo con lo nuestro. Y te falta uno esencial ahí, la ley como tal. Sí, exactamente. La práctica de la ley. Y al hacer esto, la gente no lo hace con este sentido, pero si seguimos empecinados en practicar aspectos judíos del tema de la ley y todo esto, en un sentido estamos menospreciando que Jesús llevó a pleno cumplimiento cada cosa que la ley exigía. Correcto. Entonces nosotros cumplimos la ley por el sacrificio y la justificación de Cristo en Él, pero el ejercicio y el mandato de la ley no corresponde al creyente en nuestros días. Entonces ya eso se desmarca de lo que decían, ¿verdad? El templo, el diezmo, el sacerdote, y debemos ver cuáles valores sí hay ahí que a nuestros días y por la enseñanza de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cómo entonces a qué estamos llamados? ¿Verdad? Y ahí es donde regresamos al tema que estamos viendo, somos llamados a generosidad. Sí, sin duda. Ese punto quisiera nada más terminar de ahondar en la idea de la ley como tal, porque sí me ha tocado ver, y es de todos estos puntos, con la introducción que hicimos al puro inicio de que es un tema de diferencia, no sé qué, claro. Y tema no central, este es el de los puntos en los que yo sí digo, ahí sí hay que poner una claridad, una cerca muy clara, una tapia de muro de decir, si vos en tu intención de querer rescatar el diezmo y la práctica del diezmo decís que los cristianos deben practicar la ley, ahí sí estás entrando en una transgresión pesada que el mismo Nuevo Testamento manifiesta con claridad que fue un punto de discusión en el primer siglo. O sea, no por nada se escribe la carta a los Gálatas, con una claridad plena diciendo, entiendan que yo he sido crucificado a la ley. Entiendan que yo he muerto a la ley. Que la ley, dice Pablo en sus cartas, la ley a la que yo soy sometido es la ley de Cristo. Para ponerle él un análogo y decir, pero vean, eso es otra cosa por completo. Entonces, pretender traer la aplicación de la ley tiene dos características. En primer lugar, es incorrecta de una perspectiva teológica aplicable a los cristianos. Y en segundo lugar, nadie la está haciendo. Porque las mismas personas que podrían querer traer la ley
a aplicación neotestamentaria están comiendo camarones. Sí, o están comiendo una queso burguesa, que son temas que la ley prohibía desde la perspectiva culinaria. Es históricamente insostenible. Correcto. O sea, si quieres diezmar según la ley, ve y busca el templo. Suerte con eso. Ve y busca el alfolí. Sí, suerte con esto. Y ve y busca, exactamente, ve y busca el sacerdote en ejercicio. Exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que ser, sí, aquí yo comparto con vos eso. Sí, este tema de la ley es el más claro de dejar por sentado de, o sea, no puedes en eso. Lo que mencionaba de Gálatas, inclusive como Pablo habla algunos de estos temas de los judaizantes y ciertas prácticas que en ese se menciona mucho, por ejemplo, la circuncisión. Es un temazo. Que es interesante porque ni siquiera en esa dinámica neotestamentaria de un cambio de periodos y de tradiciones se menciona como un riesgo el tema del diezmo, lo cual es sumamente interesante. O sea, lo que estoy diciendo es que en el Nuevo Testamento no hay indicios de que para ellos hubiera sido un asunto de conflicto si diezmar o no diezmar y a quién diezmar según la ley. Parecen que los conflictos vienen por otros temas de tradiciones y todos. Ajá. Sí. Entonces, eso es también muy interesante que se encuentra en el texto. Claro. Sí, ya le entramos también cuando lleguemos a la parte del Nuevo Testamento, que también es interesantísima ver, ok, sí, eso no, pero entonces, ¿qué principio nos rige? Sí. Lo otro en relación con el diezmo en el Levítico, en el Pentateuco, es el porcentaje. Y aquí nada más una acotación breve, que es un tema difícil. Realmente es un tema de dificultad y discusión teológica fuerte sobre esos temas, pero simplemente mencionar, digamos, a manera de que quien tenga interés pueda hacer su investigación propia, es cuál era el porcentaje real que daban los judíos. ¿Cuántos tipos de diezmo existían y en qué plazos? Entonces, hay teólogos que dicen, había 2 diezmos especiales anuales y también había un diezmo cada 3 años que aumentaba. Entonces, si usted da 10 cada 3 años, usted está dando un 3,3 todos los años, digamos, prorrateado. Entonces, hay teólogos que dicen, ni siquiera era el 10. Si usted realmente quisiera estar dando el diezmo de acuerdo con la figura levítica del Pentateuco, usted debería estar dando o el 20 o el 23% de su ingreso de manera obligatoria y tasada. Entonces, es un tema ya de complejidad que, como te digo, lo podemos dejar para la investigación, digamos, de cada quien en su análisis, porque es un tema profundo que requiere unos cuantos pasajes de análisis. Sí, totalmente. Avancemos más. Después de esto, tener claro que no estamos bajo la ley, en nuestros contextos y demás. Otro proceso que viene... A ver, aquí pasan muchos años, vamos a pegar un brinco muy, muy grande, vamos a pegar un brinco como de 800 años en el proceso, pero porque estamos a punto de saltar del Pentateuco a Malaquías. Sí. Entonces vamos a pegar un brinco tal vez como hasta de 900 años o el milenio, entonces es un brinco considerable. Sí. Ahí tal vez lo importante es que quien también tenga su interés puede ver que entre ese periodo hay diferentes aplicaciones del diezmo y en general sí es un periodo en el que podríamos decir que está vigente dentro de lo que cabe, pero que también el pueblo lo suele olvidar, lo suele dejar de lado, y tiene porque también, acordate, se pierde la ley, se pierde el templo. Se pierde el templo. Con este pasaje que vamos a hablar ahorita, lo que se ve es otro momento en el tiempo donde inclusive hasta la presencia física del templo dejó de ser. Exacto. Y el pueblo está exiliado. Exacto. Otra vez la pregunta es ¿cómo haces para cumplir la ley bajo esas condiciones? Y cuando ellos retornan, en ese contexto es que viene un pasaje que se usa, quizás es una de las cosas que más me duele del uso de este pasaje, es que se usa mucho. Se usa para ejercer presión y miedo y no puede estar más descontextualizado. Sí, sin duda. Entonces vamos al pasaje de Malaquías 3, que contextualizando, como decías, ya sucedió la ocupación tanto del reino del norte como del reino del sur. Es decir, sí, exacto, en el norte los asirios, en el sur los babilónicos, ya fueron exiliados y ya Ciro de Persia está permitiendo lo que se llama la época de la restauración o del retorno, ¿verdad? Que es cuando vuelven. Y esa es la época de Zorobabel, Nehemías, Ageo, Esdras y Malaquías, precisamente. Entonces, en ese contexto, el pueblo está viniendo y uno de sus principales temas es reconstruyamos los muros de la ciudad. Primero. Lo vemos en Nehemías, lo vemos en Esdras, y reconstruyamos el templo.
que es un tema esencial para nosotros. De nuevo, porque el rito judío se centra ahí. Hacia alrededor del templo, exactamente. Entonces, en esos tiempos, cuando sucede lo de Malaquías, viene lo siguiente, dice, versículo 7 del capítulo 3, desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿qué quieres decir con que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes porque como nación me han robado. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería. Otras versiones dicen en el alfolí. Y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Este suele ser el pasaje utilizado para generar, como decías, dos sensaciones. Tal vez no hablemos de cómo es su uso, hablemos de su interpretación. La idea es, desde la perspectiva teológica que sostiene el diezmo, es decir, no diezmar, de acuerdo con Dios mismo, corresponde a robarle en relación con el dinero que se le puede dar. Y pues ahora sí, ya viendo su utilidad práctica o como se ha utilizado en otros momentos, como mencionabas, pues sí, produce una sensación de culpa o de miedo por estarle robando a Dios. Y en segundo lugar, puede producir a la inversa una sensación de incentivo en relación con que si yo doy esto, Dios va a hacer tales cosas y va a bendecir de tales características. Que en los dos casos, la generosidad no es el valor. O sea, porque si doy por miedo, no es generosidad. Y si doy por obtener a cambio, que era lo que yo decía el domingo pasado, no es generosidad, es interés. Entonces, cualquiera de las dos cosas que la gente haya querido despertar, creo que no ha sido efectivo. No es... Aparte del desastre interpretativo que se hace, una cosa que se ve claro aquí era la nación de Israel debía reubicarse en el tiempo y espacio físico que le correspondía en función del templo, y de ahí que hable del tema del alfulit o el lugar destinado para. Pero es tan clara la mención del pueblo de Israel, de que la nación le ha robado, Hay que entender que Israel había sido ególatra y había tenido prácticas y hasta ritos paganos debajo del templo. Y los mismos sacerdotes que servían para el oficio de la ley también servían para los ejercicios de adoración a otros dioses paganos. Entonces estamos hablando de, entendiendo ese brinco de tiempo que estabas diciendo, es una nación de Israel muy deteriorada en sus creencias, en sus prácticas, y ya con una influencia Babilonia, Asiria, grandísima, con mezclas de personas. Entonces, podríamos hablar, que de hecho yo he hablado de eso, ¿verdad? Como que es lo que corresponde al judaísmo tardío. O sea, es un judaísmo que ya carece de un montón de entendimiento y que sigue luchando con su idolatría y sus formas propias de acercarse. Sí, que debe retomar también. Para ese momento es importante que retome algunos de los conceptos que estaban presentes hace muchos años y que se habían perdido en un exilio, que desde luego generó una mezcla cultural muy importante para ellos, ¿no? Sí. Tal vez entrando un poco en relación con este argumento, ¿verdad? De la presencia en Malaquías del diezmo y de este principio que se desea tomar a veces como un robo a Dios en caso de no diezmar, y sobre todo una maldición, porque el tema es que vinculado a el robo hay una maldición involucrada. Y aquí el problema con este tema es que es sistemáticamente insostenible. Es sostenible si cerras la Biblia en Malaquías. Si ahí agarras y cerras y te dejas de parte, es completamente sostenible. Si no vino Jesús, si no murió, Jesús, si no crucificó, hay bendición y maldición. Si no se cumplió ese pasaje de Génesis 3, de que las maldiciones que Dios da al hombre, a la mujer, a la tierra, son subsanadas en la simiente de la mujer que vendría a parársele encima a la cabeza de la serpiente, entonces sí. Pero dado que Jesús viene y la intención plena del Nuevo Testamento es clarísima, es sacarnos de esa maldición.
A aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En Gálatas con claridad dice que Jesús fue hecho maldición. ¿Y por qué? Porque maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Entonces, la maldición que hubiera podido recibir se la llevó uno solo. El que nos justifica y el que lleva a cabo la obra que nos permite vivir la realidad de Colosenses. Antes ustedes eran enemigos de Dios, ¿verdad? Contrarios a Él, tenían enemistad. Hoy ustedes son limpios, cercanos, santos, hijos, cercanos. Llama herederos. Herederos. Aquí estamos hablando tantos pasajes, o sea, simplemente están sucediendo. Acabo de citar Colosenses 1, vos mencionaste la herencia que es Corintios, o estamos hablando también Efesios, ¿verdad? En otro tiempo ustedes estaban separados por sus transgresiones, muertos en sus transgresiones. Romanos. Pero Dios, dice el versículo 2:4, Romanos acerca con la idea de las naturalezas y de cómo nos ha traído a vida, cómo hemos muerto a la ley, hemos muerto a la vieja naturaleza. Entonces es tan sistemático el Nuevo Testamento en la idea de la obra de Jesús ha permitido el famoso ya, pero todavía no. Ya Dios nos ve como si fuéramos santos y sus hijos y podemos entrar en contacto con Él a través del sumo sacerdote, a pesar de que en la realidad, claro, seguimos pecando y tenemos nuestras impurezas. Es ese ya, pero todavía no. Pero es el cambio de estatus también que mencionábamos el domingo pasado. O sea, es un estatus que me impide ejercer una prudente mayordomía y por ende no puedo ser generoso, pero que viene a ser subsanado para recibir la gran generosidad de Dios en Cristo, que es el que nos bendice, nos enriquece. El pasaje que leíamos, ¿verdad? Que Él mismo se empobreció para enriquecernos. Correcto. Que el pasaje de la promesa de Abraham, que venía para hacer la bendición de naciones, de las familias del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tendría introducir este concepto de maldición y castigo dentro del contexto de gente que ya nació de nuevo y dentro del contexto de gente que ya fue bendecida? O sea, ¿cómo podría sostener una cosa y la otra, que es la que estás señalando? Es un tremendo error teológico desde la perspectiva sistemática que yo lamentablemente solo lo he podido comprender a partir de un deseo de sostener el diezmo, ¿verdad? Como figura, como institución. Pero es que utilizar este pasaje, podemos hablar de los demás, cada quien podrá tener sus temas, decir, el prelevítico, el levítico, ¿cuál de todos? Pero usar este pasaje de Malaquías para establecer alguna idea de maldición a la luz de la bendición del Nuevo Testamento para los hijos de Dios es simplemente inmanejable. Es como decir que la obra de Cristo es total y suficiente y plena, excepto si no Dios más. Que lo que revela, me parece a mí también, es la relevancia de los bienes materiales. Bueno. Porque al final lo curioso es que pareciera que esta es la única gran advertencia en la que si no cumples vas a ser maldecido. Exacto. Y todas las demás cosas en las que no somos capaces de llegar a lo que se espera, en esas soy perdonado. O sea, es muy confuso, es muy, ¿cómo se llama? Como insostenible. Es que es no tiene, asistemático. No tiene coherencia, sí, no tiene congruencia, es la otra cosa que yo veo con eso. Que me hace ver, y esto es una cosa, es un pensamiento mío, es como, echa de ver este cristianismo que ama a Dios para que Dios me bendiga con el dinero. Y es un cristianismo que al mismo tiempo ignora que lo que Dios quería darte, la porción de Dios y la bendición de Dios ya fue dada. Exacto. Dios no podría darte nada más valioso, ni más grande, ni más rico que lo que ya Él dio, que de Jesús. Que es el mismo. Lo que estamos manifestando es una gran inconformidad con Jesús no es suficiente. Jesús no es mi máxima riqueza. Jesús no me bendice. Jesús no es el gran tesoro, no es la gran dádiva del cielo. Y estoy buscando entonces entrar en este trueque, en donde entonces sí, mejor te voy a dar para que me retribuyas más. Y deja entrever un deseo del creyente o una búsqueda incesable del creyente por un estatus de bienestar a toda costa, porque además se me enseñó que así debe ser. Si yo creo en Cristo, si yo soy creyente, debo ser rico, millonario, sí o sí, como... Otra vez, como si no fuera posible otras circunstancias de vida en el mundo caído en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, hay varias inconsistencias que hacen incongruente este uso de este pasaje de una manera así súper arbitraria y, hablemoslo, o sea, como beneficiosa para la gente que se atrinchera en esta posición y enseña a un grupo de personas.
cierra el Antiguo Testamento. Ahí. Malaquías. Un capítulo después ya se acaba. Hay un pasaje, en realidad son dos, pero es un mismo momento que están narrando Mateo y Lucas. Ajá, en paralelo. En el Nuevo Testamento, que habla del diezmo. Y lo dice ni más ni menos que el Hijo del Hombre. Entonces, ese suele ser un argumento muy, muy utilizado, muy común, porque es Jesús enseñó el diezmo. Y si Jesús enseñó el diezmo, entonces se tiene que ser de aplicación para todos nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del pasaje en Mateo 23, versículo 23, que es el mismo que Lucas enseñará, o que Lucas refiere, digamos, en su narración. Mateo 23, versículo 23 dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe». Y esta es la frase esencial: «Es necesario que hagan esto», o sea, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, ¿verdad? Entonces, el argumento acá es: Jesús enseñó que hay que diezmar, porque lo dijo, y aquí está, contado con claridad en Mateo 23. Hay que tener tal vez dos apreciaciones, no sé vos qué pensarás si tenés alguna adicional, pero se me ocurren dos. La primera es la siguiente. La primera es, Jesús enseñó a sus pares, y en este caso con con un carácter muy explícito, a escribas y fariseos. Sí. O sea, sin duda alguna, judíos cumplidores de la ley. Del clero, además. O sea, gente que estaba... El judío más judío, como lo diría Pablo, ¿verdad? Entonces, a quienes les está hablando es absolutamente esencial para entender si lo requirió para todos o no lo requirió para todos. Es el contexto de quién es su audiencia cuando está hablando. Inmediato. El contexto inmediato. Estos son judíos que cumplían el diezmo, que cumplían la ley, perdón. Sí. O sea, que tenían que llevar a cabo los cumplimientos de la ley. Bueno, la incumplían, mayor parte, pero estaban sujetos bajo la ley, exactamente. Entonces, esta sección nos tiene que ver siempre, como decía un profesor de la universidad, siempre ubíquese con en qué parte de la Biblia está usted en este momento. Y en esta parte Jesús está hablando con judíos en sus esquemas y les está haciendo ver una inconsistencia o una falta de valorar lo más importante dentro de la ley. Claro. Que la otra cosa que podemos ver ahí es que Jesús está todavía en un momento en que en pleno la ley está en ejercicio. El sacrificio último no ha sido dado, y recordar que Jesús no solo en este tema, sino que en otros temas también manda aplicar esa ley. Correcto. Hay varios pasajes donde él usa esta frase que dice: vayan y cumplan lo que mandó Moisés en la ley. Ah, sí, tienes razón. ¿Verdad? Me parece que con el paralítico, con el leproso, ¿verdad? Hay varios. Entonces la pregunta es: ¿por qué usamos para llevar a la aplicación este aspecto del tema del dinero y los diezmos y no los otros? Y la razón es porque crea esa inconsistencia de la que estábamos hablando antes. Claro. Es insostenible y no tiene ningún sustento vivir en esta gracia del nuevo pacto en Cristo, trayendo de allá lo que pareciera conveniente o lo que pareciera que sí trasciende y otras cosas que no, o sea, se vuelve incongruente, no tiene cómo sostener. Sí, en esa línea que mencionas, precisamente iba el segundo punto que pensaba, y tiene que ver con ese pasaje de cuando estás llegando a hacer un sacrificio en el altar, te acordás de que tenés un tema con tu hermano, deja el sacrificio ahí, vas y te arreglas y ya luego lo haces. Ese es especialmente complicado porque igual es un mandato de Jesús claro a un pueblo que evidentemente es judío, porque quienes hacían los sacrificios en el altar, en el templo, son los judíos. Aquí hay que hacer, nada más un pequeño pie de página para recordar el contexto histórico. Herodes, en el periodo previo a Jesús, o sea, en los años anteriores, había movido todas sus influencias para reedificar el templo y terminar el templo. Es decir, en los tiempos en los que Jesús vive, hay un templo forjado. Sí. Su carácter espiritual, sus condiciones las podemos conversar en otro momento con mayor detalle, pero lo cierto es que hay un templo. Entonces, se están realizando sacrificios en el templo. Eso con claridad, nada más porque habíamos dado el contexto de Nehemías, de Zorobabel, de Malaquías. Cierro pie de página, vuelvo al punto.
Jesús entonces también ordenó, ojo con los, bajo esta misma lógica, la lógica del 23-23 es, Jesús dice, hagan esto, pero también lo otro, que sería la misma lógica de Mateo 5, entonces de reconciliate con tu hermano, que es lo más importante, pero también hace lo de los sacrificios. Y ese es simplemente insostenible. No hay manera de llevar a cabo lo de los sacrificios porque en este momento es bastante conflictiva esa zona como para ir a hacer un sacrificio, ¿verdad? O sea, si te quieres irte para allá a Jerusalén, te va a ir bastante mal. No podés. No me acuerdo. Ningún cristiano está realizando sacrificios porque claramente tenemos muy evidente el concepto de que eso no cabe dentro de nuestra vivencia. Entonces, de nuevo, un pasaje como ese nos hace ver con suma claridad que no nos calza, ¿verdad? Esta vivencia, no nos calza el decir que Mateo 23 prescribe el diezmo y obviar las otras prescripciones judías de Jesús en los diferentes pasajes, como por ejemplo Mateo 5, como parte del Sermón del Monte. Esa es la razón entonces por la cual nosotros como organización además pensamos que no es un pasaje, o sea, no es un pasaje suficiente para determinar la aplicación del diezmo para el Nuevo Testamento, para la vivencia posterior a la cruz de Cristo, ¿verdad? El hecho de que Jesús anuncie la destrucción del templo es otra evidencia clara. Él profetiza esto, de que el ejercicio sacerdotal y la dinámica centrada en el templo iba a dejar de ser, porque él mismo dijo, destruyan esto y yo en 3 días lo levanto, refiriéndose a cómo él iba a ser este templo y cómo él también nos está invitando en él ser nosotros el templo. Entonces vuelvo al argumento de antes, ¿verdad? O sea, ocupas un templo y ocupas un sacerdocio y ocupas una ley para tener para poder cobrar este impuesto, que es literalmente como podemos verlo, de el diezmo. ¿Verdad? Al no existir una cosa, no existe la otra, no se requiere. Entonces, ¿por qué habrías de usar esta terminología y esta exigencia en un tiempo como el nuestro que no corresponde? Correcto. Esas son, al menos en los puntos principales, 4 momentos. 4 momentos. El pre-ley, la maldición brindada en Malaquías y el uso del término por parte de Jesús. Sí. El concepto parte de una manera muy rápida. Sí. Porque obviamente hay mucho más que duda alguna. Eso es un tema en el que, con toda transparencia, podemos decir a quienes nos escuchan, si usted quiere profundizar, háblenos, profundizamos y hablamos. Sí, y podemos compartir también algunas fuentes y algunos artículos y algunos libros y algunos argumentos que además superan lo que nosotros hemos estudiado o entendemos. O sea, hay mucho aquí sobre nosotros. Sí. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos para ir cerrando es, entonces, ¿cuál sí es el principio del Nuevo Testamento? Sí. O sea, después de ese pasaje en Mateo 23 y en Lucas, no hay referencia al diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el principio que rige el dar en el Nuevo Testamento? Y el principio que consideramos y que vemos y que los teólogos también reafirman es el principio de libre generosidad. Claro. Sacrificial, ¿verdad? Sí. Generosidad libre y sacrificial en relación con lo que podemos dar. Y eso nos hacen las referencias un montón de momentos, de nuevo, vistos sistemáticamente a lo largo de los textos del Nuevo Testamento. Vemos esos momentos reflejados en la iglesia primitiva en diferentes momentos. Y vemos, y aquí quiero retomar, un Pablo que hizo lo que sin duda alguna es un trabajo de ser pastor. Totalmente. Más allá. Sin duda alguna, muchísimo más. Pastor, misionero, entregado, guía, mentor, casi que papá. Y no tenemos referencia de él a una solicitud de diezmos. No. En todas sus cartas. Tenemos referencia de cómo le apoyaban. Correcto. Y cómo él inclusive agradece la generosidad, por ejemplo, en la carta de Filipenses. Sí. Que habla de la generosidad, de que aún en necesidades ellos aportaron. Según de Corintios. Corintios habla también de esto y que él lo está enseñando. O sea, él está motivando la generosidad. No solo en el sentido directo de él, sino de otros cobreros que él menciona, que además hay un montón de otros cobreros, incluyendo con los apóstoles, con Pablo y con otros que él menciona, que él mismo envía y que él mismo deja en las iglesias que él de alguna manera inició. Sí. Entonces es interesante cuestionarnos en una dinámica de levantamiento de iglesias y de organizar creyentes en diferentes pueblos, en diferentes naciones, en diferentes cosas, que no se vea el ejercicio de una supuesta obligatoriedad para sostener eso. Correcto, que requería mucha plata, ¿verdad?
Por supuesto, y la gran pregunta es, si no está, es porque entonces no se requería, porque entonces ya no ejercemos bajo la obligatoriedad de dar, sino bajo la bendición, la generosidad, el privilegio de ser partícipes de la extensión y la expansión del Evangelio. Y aquí estamos abriendo el tema de un Pablo que lleva el Evangelio a las naciones que ellos mismos llamaban perros gentiles, ¿verdad? Entonces, no sé, esta parte es la que tiene que motivarnos de entender la diferencia de ejercer algo por tradición y por obligación y con un corazón en otra intención, a llegar y decir, no es un porcentaje, no es una cantidad, es la oportunidad que veas de ser generoso y mostrar así entonces y ser partícipes así entonces de el Evangelio, de la extensión del Evangelio. A mí me gusta también el pasaje en Hechos 2 que dice que no dejaban de reunirse y que la multitud de personas seguían creyendo. Dicen que insistían en la enseñanza de Jesús y los apóstoles, que partían el pan. Dice que vendían sus propiedades, sus pertenencias y con generosidad compartían con el que más necesitaba. Entonces parece que los grandes valores modelados en Jesús y los valores que la misma ley tenía que revelar que los hombres no tenían, son los que ahora se pueden aplicar en libertad en el espíritu y con la gracia y con la generosidad que distingue un movimiento que se inicia con un Dios siendo desprendido y dándonos y ofreciéndonos y regalándonos a su Hijo. Sí. Entonces es como una generosidad que es fruto de lo que está pasando en la vida de ellos, de no vivir ya bajo un régimen o bajo una institución, sino vivir bajo la gracia, bajo la fe, bajo la misericordia y bajo el regalo de la generosidad de un Padre que ya ahora no tiene un trato para uno, sino que tiene un trato para todos, ¿verdad? Que esa es la otra cosa que hay que entender también. O sea, la ley no fue dada con características universales. Entonces debemos ver los principios y los valores en los que Dios se revela y por qué lo revela, pero llevarlo a una aplicación ahora, pienso, más rica, más plena en la persona de Jesús. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, es esto mismo que estás diciendo. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría, lo cual desde luego nos lleva a pensar en, ok, porcentajes. Si no es 10 así taxativo, entonces ¿cuál es? ¿Cuántos son? ¿3, 7 o 20? ¿Cuál de todos escojo? No sé qué. Y la respuesta es generosidad libre y sacrificial. Esa es la respuesta. Dar según se lo haya propuesto en su corazón, comprendiendo el beneficio de dar. Ese es. Si usted me dice, yo doy el 1% de mi salario y no, ¿verdad? No tengo deudas, todo me lo gasto, doy el 1%, yo te diría, probablemente eso no es generosidad sacrificial, ¿verdad? No estás dando un porcentaje que te esté generando ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de entrega. Pero no te voy a decir un monto específico, sino motivar personalmente, siempre haciendo la introspección personal y luego también, ¿verdad? Como comunidad en demos. O sea, demos de todo lo que tenemos. Es parte de lo que vamos a mencionar o a explicar con mayor detalle en la enseñanza del número 2 de esta serie. El punto tal vez es, si no definimos un porcentaje, eso lo hace todavía más necesario de que estemos con intencionalidad de generosidad, pendientes, entendiéndolo y asumiéndolo como un valor, comprendiendo e identificando nuestros recursos, de qué parte nos podemos incomodar o nos podemos acomodar para poder dar. ¿De dónde sacamos para? Y esos son tal vez las bellezas del principio de libertad que rige en el Nuevo Testamento. Que los resultados en encuestas es que la gente no da. Sí, los resultados en las encuestas es que el porcentaje de gente que da es muy bajo. Es muy bajo. ¿Eso es una muestra de la necesidad del diezmo? Me parece que no. Es una muestra de la comprensión del principio de generosidad y de, especialmente en el tema dinero, de la comprensión de todo eso que Jesús muestra a lo largo de sus enseñanzas y que el Nuevo Testamento nos muestra en relación de ese vínculo o esa relación ser humano-dinero, ¿verdad? Sí. Tan clara y tan pesada. Sí, y por eso insistimos, ¿verdad? Para nosotros en Nexo, más que insistir en la enseñanza del diezmo, queremos insistir en la enseñanza de la generosidad. Nos van a escuchar hablar de generosidad, no nos van a escuchar hablar del diezmo más que para aclarar, creo que nuestra postura, nuestra posición. Como decíamos al inicio, la gente puede llamarlo como quiera finalmente.
nuestro corazón va a ser con esta intención que queremos ver. Algo rico de la generosidad es que la generosidad no es para el millonario ni para el rico. La generosidad es para todos. Hay un pasaje en el que Jesús en el templo dice que hay una mujer que dio de lo poco que tenía, dio todo. Que Jesús claramente lo que está diciendo es la actitud con la que das en relación a la circunstancia de vida que tienes. Mismo pasaje o misma idea de 2 Corintios 8 cuando habla de los de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Sí, y esa yo creo que debe ser nuestra intención al dar, ¿verdad? ¿Cuáles necesidades podemos cubrir? Un tema que no hablábamos es que, bueno, ¿qué sentido tendría pedir un diezmo que genera esta obligatoriedad y este tipo de cosas y una ofrenda? ¿Cómo vas a hacer diferencia uno del otro? ¿Verdad? Y no vamos a hablar mucho de esto ahorita, sino que más bien quiero invitarlos a que puedan hacer preguntas. Sí. Y porfa, nos las hacen llegar y queremos dedicar el siguiente episodio del podcast a hablar un poquito de ejemplos propios nuestros de lo que queremos hacer, pero también de lo que hemos visto para desmarcarnos de algunas prácticas y usos del lenguaje. Claro. Para abocarnos a la generosidad. Pero un ejemplo de esto es, si pedimos y solicitamos el diezmo y las ofrendas, ¿en qué vas a usar uno y en qué vas a usar el otro? ¿Cómo lo dividen las otras personas, verdad? Históricamente, por ejemplo, yo conozco de otros lugares y hace mucho tiempo donde el diezmo todo iba destinado al pastor. Entonces vos podrías ver fácilmente donde comunidades de fe, el grueso del porcentaje se lo llevaba el pastor, indistintamente si era mucho o poco. Pero ya sabemos que ese balance está un poco desproporcionado, porque no solo el pastor tiene necesidad que debe ser suplida, sino otras personas. ¿Y cuánto porcentaje está yendo fuera del alcance de nuestra dinámica como comunidad? Sí. Entonces muchas de estas cosas queremos hablarlas ya como en un sentido práctico. Cómo llevar esa generosidad a una vivencia práctica en nuestra familia, ¿verdad? Cómo llevarlo a otras organizaciones, que es la otra cosa que queremos desmarcar. No solo no hablar e insistir en el tema del diezmo, sino tampoco insistir en la idea de que tiene que ser aquí, en este lugar, porque yo dije. Porque sí. No, si vamos a ser generosos, seamos generosos donde Dios nos está motivando a ser generosos. Correcto. Y eso yo creo que es la gran invitación y gran reto para nosotros. Nosotros somos los primeros en decir cómo estamos siendo generosos nosotros. Como organización, como Nexo y como persona. Exactamente. Y en todo sentido. Y también en cómo estamos siendo íntegros y transparentes en ese manejo, que eso también vamos a hablarlo la próxima semana. Próxima celebración de Nexo, que por cierto va a ser 19 de marzo. Sí. Vos vas a estar enseñando y vas a llevarnos por el tema más práctico. Así que no se lo pierdan. Creo que con esto cerramos. Estamos. Pues, Pablo. Desearte un matrimonio feliz, próspero, de mucha generosidad. De mucha generosidad. Pienso mucho en cómo las uniones matrimoniales bendicen a otros, así que su unión es una generosidad entre ustedes y es generosidad que quieren compartir con la gente que les rodea. Amén. Así que me emociona mucho eso. Gracias a todos por escucharnos por tanto tiempo. Ojalá puedan ver o escuchar esto por ratitos. Sí, ahí por partes. Pero bueno, les amamos mucho y bueno, regresando, esta es la intención de nuestro corazón en ser claros, honestos y esta es nuestra postura. Respetamos lo que los demás crean, por supuesto, respetamos cómo la gente quiera usar o no usar un término, pero bueno, sin más, este fue el episodio 19 del podcast de Comunidad Nexo. Hasta luego. Bendiciones.